Tarjeta de IKEA, la IKEA Visa, que detrás está CaixaBank. Si tienes una tarjeta IKEA, hay que analizar precisamente las condiciones. Lo vamos a hacer en este vídeo. Estas condiciones precisamente las trae un afectado, un consumidor que dice: mi esposa y yo utilizamos la tarjeta IKEA Visa para diversas compras fuera de la empresa IKEA y estamos pagando unos intereses muy altos. Vamos a verlo. Esta persona directamente no tiene el contrato, no le dieron el contrato. Lo único que le da CaixaBank es un extracto, como el que estáis viendo, del que no se ven los intereses, pero se ven cosas muy interesantes. Se ven cosas que ya de por sí indican la posibilidad de poder reclamar. Lo que necesita esta persona es el contrato precisamente de la tarjeta IKEA, que lo tendrá firmado con CaixaBank. Ese contrato necesario, si a esa persona no le dan el contrato, puede reclamar en el juzgado para que el juez le obligue a CaixaBank o a IKEA a darle ese contrato, porque ese contrato es fundamental. Bien, lo que tenemos son estas condiciones. Vamos a ver las condiciones. Si os fijáis, y aquí es donde veo ya parte sangrante, le pagan, es un recibo de un pago que está haciendo mensual, y en el desglose ya dice que la amortización del capital son 36,20. Es decir, ellos le prestaron un dinero para hacer una compra fuera del establecimiento y ese dinero se devuelve, esa parte de 36,20. Hasta ahí bien. Pero ojo, que los intereses que viene después es mucho más que lo que amortiza, son 45,26, ¿ok? Es decir, está pagando muchísimos más intereses del dinero que está devolviendo. Eso, ya solamente ese hecho, ese dato, ya implica que es muy probablemente los intereses sean desproporcionados, los intereses sean ilegales, porque son intereses que están siendo muy altos, está amortizando muy poca cantidad y muchos intereses. Pero además no solamente vemos intereses, si os fijáis en el siguiente desglose, ya luego le meten un seguro, 18 eurazos nada menos, 18,54, seguro de protección de operaciones realizadas con la modalidad de pago aplazado revolving. Ese tipo de seguros vinculados precisamente a un préstamo, en muchas ocasiones los juzgados lo están tumbando, porque son seguros que te obligan a contratar por un pago aplazado y que impone una subida muy alta de la deuda. De 36 euros que devuelve, 18,54 ya son un seguro. Pero espera, que no es el único, que es que si sigues leyendo, aún le meten otros 5,21 con otro seguro, seguro de protección operaciones fraccionadas. Es decir, del importe total de esos 105 euros que paga, está pagando dos seguros, uno de 5 euros y pico y otro de 18 euros y pico, y luego además 45 euros de intereses. Es decir, de 105 euros solo devuelve, de lo que le tenía que devolver, 36 euros y todo lo demás son intereses y seguros. Hay que leer el contrato, hay que ver las condiciones, pero ya solamente viendo eso, viendo el importe que está pagando de intereses y los seguros que tiene ahí agarrados como una garrapata, ya os digo que eso es fácilmente reclamable. Puede reclamar en este caso a CaixaBank o a IKEA diciendo: oiga señores, deme el contrato. Y además, si no se le dan el contrato o se lo dan y se revisa y es ilegal ese contrato y tiene cláusulas que son muy desproporcionadas, puede ir al juzgado para que el juzgado anule esas condiciones. Si no sabes cómo hacerlo, estás en esa tesitura, tienes una tarjeta IKEA, yo te ayudo sin ningún coste. Lo que hay que hacer es analizar esa tarjeta, esas condiciones, ese contrato. Si no te dan el contrato, reclamar que te den el contrato, ver las condiciones y si son ilegales, pelear hasta el final. Porque los jueces, este tipo de contratos, como el que estamos enseñando, están tumbándolos y mucho. Por lo que os digo, porque de lo que estás devolviendo es una cantidad muy pequeña. La mayor parte es todo seguros que te obligan a contratar aunque tú no quieras y además intereses, más intereses, más intereses. Una espiral que no dejarás nunca de pagar. Ahí viene el problema. Tú puedes tener una tarjeta IKEA, la estás pagando un mes y otro mes y pasa un año y pasan 2 años, pasan 3 años y dices: oiga, que es que yo me he gastado 500 euros, 1.000 euros y yo he pagado 3 años y todavía resulta que la deuda es incluso mayor. Eso viene porque esos pagos aplazados revolving calculan los intereses sobre el capital, sobre la deuda. Pero esos intereses te los suman al siguiente mes sobre la deuda, con lo cual los intereses se van sumando intereses, más intereses, más intereses, y acaba siendo un cliente cautivo que solamente paga todos los meses, aunque al final llegas a no utilizar la tarjeta, tú te obligarán a seguir pagando. Eso no puede ser. Eso los juzgados lo declaran ilegal, abusivo, desproporcionado, usurario. ¿Vale? En muchos casos los jueces dicen que es usura. Así que analiza esas condiciones con un profesional que sepa, que tenga experiencia y que esté todos los días pisando juzgado. En nuestro caso lo hacemos sin ningún coste. Analízalo
y reclama. Y si hace falta ir al juzgado, sin ningún problema, porque este tipo de situaciones, además, en el juzgado, y os hablo por experiencia propia de nuestro propio equipo, las personas al final muy raramente tienen que ir al juzgado. Presentas la demanda con un profesional, que es el que te lleva todo el asunto, que es el que habla con el juez, y tú personalmente es muy raro que tengas que ir. El consumidor es muy raro en este tipo de reclamaciones que tenga que ir personalmente al juzgado. En algunas ocasiones sí, pero normal es que ni eso, ¿vale? El profesional se encarga de todo, el abogado se encarga de todo, lo reclame hasta el final y sin coste.